rechazar la palabra. Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, por favor, abran en, en el texto. Segunda de Crónicas 18:1 al 34. Lógicamente, hermanos, por el tiempo no vamos a ponernos a leer todo el texto, pero más sin embargo, vamos a nosotros a ver a través de la escritura lo que nos enseña este texto, Segunda de Crónicas 18:1 al 34. Y ahí vamos a extraer esta lección titulada Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Es decir, hermanos, en este mundo hay dos grupos de personas en general, los que aceptan la palabra de Dios y obedecen, y los que no van a aceptarlo y no van a obedecer. Entonces, algunos han pensado de una forma errónea, y he escuchado este tipo de pensamiento, que es mejor no saber nada de la Biblia. Es mejor ni siquiera tocar la Biblia. Las personas están conscientes de que hay un juicio. Y cuando llegue el día del juicio, la persona va a ser absuelta por Dios, o sea, no va a ser señalada como culpable, porque no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia. Y como no sé nada de la Biblia, entonces Dios no puede decir, bueno, usted tiene la culpa de haber violado este mandamiento. Así hay personas que piensan así. Pero hermanos, cuando nosotros vemos este texto, nosotros vemos este punto, lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Es decir, no importa quién sea, no importa si es inconverso, si es cristiano, no importa si que quiere la palabra de Dios escuchar y obedecerla, no importa de qué sitio sea, no importa qué estado social tenga, nada. El punto es que Dios nos ha dado a este mundo su palabra. Y como Dios nos ha dado su palabra, todos los seres humanos, no importa si usted quiere o no quiere, no importa si obedecemos o desobedecemos, todos estamos sujetos a esta palabra. Y ese es el punto que queremos ver acá, ¿no? O sea, lo inútil de rechazar la palabra. Alguien de pronto rechaza la palabra de Dios todo el tiempo, es decir, no obedece la palabra de Dios, pero no crea que por eso va a ser justificado por Dios. Veamos esta lección en estos capítulos 18, versículo 1 al 34. Y vamos a empezar, hermanos, hablando de la introducción. Mucha gente en este mundo cree que puede escapar de alguna forma de las leyes y consecuencias de la palabra de Dios. Mucha gente en este mundo cree que puede escapar de alguna forma de las leyes y consecuencias de la palabra de Dios. De pronto, alguien de pronto dice, bueno, yo como no pertenezco a ningún grupo religioso, entonces yo no me debo a la palabra de Dios. Incorrecto. No importa quién sea. Todos estamos bajo la palabra. Algunas de estas formas son, ¿no? Cuando la gente quiere escapar de las leyes de Dios. Algunas formas son así, ignorándola, o sea, simplemente no le interesa, rechazándola, de pronto escucha, pero a la vez la rechaza, burlándose de ella. Hay personas, hermanos, que en lugar de venir a la palabra de Dios para obedecer, hay personas que a veces se burlan de la palabra, peleando en contra de la verdad de Dios. ¿No? Esta es la verdad.
muchas personas van en contra de esta verdad, combatiendo en contra de sus seguidores también, ¿no? Imponiendo su voluntad por encima de la palabra de Dios. Es decir, yo pienso, yo creo, de pronto dice, independientemente de la Biblia. Hoy veremos a un hombre que desafió a Dios, este es el punto, que desafió a Dios a su palabra profética, a su profeta, y sufrió sus consecuencias. ¿Sí? Hoy veremos a un hombre así. Vamos a mirar, hermanos, el contexto de estas palabras, Segunda Reyes capítulo 18. ¿Cuál es el contexto de estas palabras nombradas aquí? Cuando nosotros vemos o tenemos una idea de cuál es la historia que está hablando aquí. Primero, nosotros vemos, hermanos, una conversación de reyes. Aquí está hablando de reyes, ¿no? Por un lado está el rey Josafat, 18:1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces, nosotros vemos, hermanos, a estos dos reyes reinando, versículo 1, a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Estos dos hermanos, estos dos de aquí, eran parientes, ¿no? Ahora nosotros vemos, hermanos, la conversación de ellos, la propuesta, hermanos, de Josafat, el rey de Judá, al rey de Israel, Acab. Nosotros vemos en el verso 3. ¿Está bien? ¿Estamos bien? No, se componía arriba de Crónicas. Crónicas. Sí, sí. Segunda de Crónicas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiene razón. Segunda de Crónicas 18. Está bien, ahí sí. Bueno, el verso 3. Sí, gracias, hermano. Le dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Es decir, aquí está dos reinos, el de Judá y el de Israel. Cuando habla, hermanos, de Ramón de Galad, es un territorio que le fue quitado a Judá y tenía que recuperar. Entonces, este rey de Judá le decía a Acab, al rey de Israel, si es que va con él a la guerra para recuperar eso, ¿no? Contra los filisteos, básicamente. Ahora, la respuesta de Josafat, ¿cuál fue? Primero fue una respuesta familiar. La respuesta familiar que vemos aquí en el verso 3 dice, yo soy como tú y mi pueblo, como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Es decir, nosotros pensemos, hermanos, que eran parientes. Sus hijos se habían casado, ¿no? Y por eso eran parientes. Ahora, este rey Josafat piensa un poquito más y piensa de forma espiritual. Y él dice lo siguiente aquí en el verso 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí vemos una respuesta espiritual, ¿no? Aquí vemos una respuesta familiar cuando dice, bueno, vamos a conquistar la tierra. Acá, una respuesta espiritual en la cual le está manifestando. Nosotros somos el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios necesitamos saber qué dice Dios de esto. Si está bien que vayamos a la guerra o no está bien que vayamos a la guerra. Entonces, consultar con Dios, ¿no? Ahora, la respuesta del rey Acab, ¿cuál fue?
¿no? En el verso 3, oh, perdón, no, es 4, el verso 5. Dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón y Galaad o me estaré quieto? Y ellos respondieron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando Josafat le dijo, mire, nos vamos a consultar a Dios. Entonces, cuando él dijo eso, le dijo, bueno, listo, consultemos a Dios, yo tengo profetas, a quienes podemos preguntarles, a ver qué dice Dios a través de ellos, y dice que consiguió 400. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos profetizaron el triunfo, indicando que Dios estará a su favor. Dijeron, listo, vamos, vaya. ¿Ok? Ahora, aquí habla de otro profeta en el verso 2. Oh, perdón, el verso 7. Dice, mire desde el verso 6 y 7. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, y respondió Josafat, no hable así el rey. ¿Qué profeta era? Micaías. No es del grado del rey, mas yo le aborrezco, decía él, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. ¿Qué le dijeron los 400? Que todo va a salir a favor. Y se supone que Micaías no iba a decir algo diferente, porque siempre le decía lo contrario, ¿no? Ahora, ¿quién era Micaías? Micaías, un profeta fiel de Dios, ¿no? Mire, 18:13, el 13. Léalo por favor aquí. Dijo Micaías, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, esto hablaré, y vino al Señor. Exactamente. Micaías, ¿cuál era la idea de Micaías? Lo que Dios le hablara, Decir exactamente lo que Dios le hablara. Esa debe ser nuestra actitud. Si nosotros hablamos de Dios, si nosotros hablamos de la iglesia, ¿de dónde debemos de traer la información? de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No hay hecho mamá. Mientras que los profetas querían congraciarse con el rey, y de que nos vaya nomás, todo va a salir bien porque Dios va a estar con usted. Apareció el otro, que es Micaías, y él se comprometió a hablar solamente lo que Dios le dijera. Así tenemos que hablar con la Biblia, hermanos. A veces hay hermanos, incluso hermanos mismos, que dicen, lo que Dios decida, lo que Dios diga, lo que Dios... aquí está su revelación. Aquí nosotros podemos saber si está bien o está mal cierta cosa. ¿No? ¿Esto qué implica? Esto que implica de Micaías, que fue fiel transmisor del mensaje que recibió de Dios para el rey. Segundo, frente al rey, habla de manera firme y sin alterar la palabra de Dios. Sin alterar la palabra de Dios. Mira el 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo, Jehová, esto no tiene Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. O sea, está profetizando que va a perder la batalla. Esa es la idea, ¿no? Todos estaban en su contra.
por esta profecía. Mira el 23. Entonces, de qué dijo de que Ana se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mi espíritu de Jehová para hablarte a ti? Es decir, ¿qué es lo que quería escuchar el rey? Él quería escuchar que él podía ir a la batalla y que él iba a derrotar a sus enemigos y recuperar el territorio. Pero Micaías trajo malas noticias, ¿no? Más sin embargo, se mantuvo como fiel profeta aún en el momento más difícil. 26, 27, mire. Y decirles, el rey ha dicho así, poner a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. O sea, le costó la cárcel, en otras palabras. Decir la verdad, decir la profecía conforme a lo que Dios le dijo, ¿no? Conforme a lo que Dios le dijo. Ok, entonces, ¿qué lecciones nosotros sacamos de esto? Recuerden, por favor, brevemente un resumen. Ahí están los dos reyes, Josafat y Acab. Acab quería ir a la guerra a recuperar el territorio. Josafat, en primera instancia, dice, bueno, vamos. Pero en segunda instancia dice que tiene que consultar con Dios. Entonces, Acab reúne sus propios profetas, los cuales dicen, vayan más, está bien, y va a ganar la batalla, y Dios irá con usted. Pero Micaías le dice lo contrario. Micaías le profetiza que va a ser derrotado en la batalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una batalla entre lo que dice el hombre y lo que dice, ¿quién? Dios. El hombre puede decir cosas de Dios, pero no necesariamente significa que es la verdad de Dios. Entonces, la idea aquí, hermanos, es mostrarnos justamente que la palabra de Dios debe prevalecer por encima de cualquiera. No importa si es que eso, si es que es una autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones aprendemos? La primera, la palabra de Dios tiene toda autoridad, ¿sí? Mire aquí, Segunda de Crónicas 18:4, lean el 4, por favor, y el 16. Aquí, léanlo, por favor, si es que... Además dijo Josafat, el rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Aquí está profetizando en forma de figurada, en forma de comparación, de que la derrota que va a sufrir, ¿no? Entonces dice Micaías, dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. ¿Sabe qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que acá como jefe del ejército, iba a ir con todo su ejército. Entonces, él con su ejército representaba al pastor con sus ovejas. Pero ¿qué es lo que vio acá? Que sus ovejas fueron esparcidas porque no tenía señor. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que el pastor iba a morir, en este caso acá. ¿Y qué iba a pasar con las ovejas? Se iban a esparcir. Ya no iba. Es como, por ejemplo, hermanos, en un ejército siempre hay un capitán y cosas así, un teniente, lo que sea. Ellos son los que dirigen la batalla, los que dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Si es que matan a las cabezas, los otros quedan desprotegidos. Y esa es la idea aquí. La idea es que acá
guiaba a su ejército, pero una vez muertos, el ejército se iba a desparramar, ¿no? Entonces, note lo que decía Josafat. ¿Qué decía Josafat? Consultes hoy la palabra de Jehová. Cuando Micaías empezó a hablar por Dios, dijo, y Jehová, y dijo ¿quién? Y dijo Jehová. ¿No? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios habla a todo ser humano, primero. Note Hebreos 1:1-2. Tenga la bondad de leer. Dios habiendo hablado de muchas maneras, de mucho tiempo, a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Cristo vive de todo, y quien así mismo hizo los universos. Ok. Dios ha hablado de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo. Ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo. De todo. Entonces, si el Hijo ha hablado, la pregunta es si nosotros respetamos esa autoridad, ¿no? La segunda lección que aprendemos aquí es, Dios tiene la última palabra. Hebreos 9:27, ¿qué dice ahí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hay juicio. Muy amable. De manera que está establecido para los hombres. Dios ha establecido para los hombres, para los seres humanos algo. Que mueran una sola vez y después, ¿qué pasa? El juicio, no importa quién sea. No importa si cree o no cree, si obedece o no obedece. Esas son las cosas que van a pasar. Y estas cosas dice que están establecidas por Dios. Aquí dése cuenta, por favor, en cuanto a la profecía. Entonces Micaías dijo, he visto que a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. ¿Eso iba a pasar o no iba a pasar si es que iba a la guerra? ¿O es solamente palabras de Dios solo para ponerles miedo? Iba a pasar. Si acá iba a la guerra, iba a morir. Porque Dios tiene la última palabra. De igual manera, cuando nosotros hablamos de nosotros, los seres humanos, no importa en qué tiempo vivamos o viva la gente, a todos les va a pasar lo mismo, a todos nos va a pasar lo mismo. Vamos a morir y vamos a tener un juicio. ¿No? Vamos a tener un juicio. ¿No? Tercera lección aquí. La palabra de Dios debe ser recibida como la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13, léalo por favor. Por lo cual también nosotros, y sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Exactamente. Cuando uno, hermanos, escucha la palabra de Dios, debe ser tomada como qué. Como lo que es. La palabra de Dios. En este caso, hermanos, acá, en este caso, cuando Micaías le profetizó y decía esa profecía en la cual iba a morir él, ¿cómo debía él tomar? Como palabra de Dios realmente, no rechazándolo, no ignorándola, sino como palabra de Dios. La pregunta obvia es esta, ¿no es cierto? Cuando usted escucha cosas religiosas, ¿es la palabra de Dios realmente la que está hablando? Debe examinar si realmente es la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los brujos,
Cuando alguien va a las limpias de los grupos, ¿qué es lo que tiene el grupo ahí? Una virgencita. Exactamente. ¿Y de quién viene eso? Ellos, entre ellos, de Dios, pero no es Eso viene religiosamente, de algo religioso, de la Iglesia Católica. O sea, lo que tienen mucho de ellos es que tienen también de hallado el poder de Dios, supuestamente, Claro, lo decía. ¿no? Al mostrar los montones de imagen. Más Incluso gran valor. nombran a Dios. En la mañana, hermanos, ahí en la televisión, hay muchos. En la mañana hay un hombre, es colombiano, hay un hombre colombiano. Y él empieza diciendo de la brujería que cuando nació, a usted le hicieron brujería, que esto le hicieron la maldad, que no sé qué. ¿Y sabe cómo termina él? Mencionando a Dios. Él termina con un vaso de agua y dice, vamos a hacer una oración a Dios. A Dios que bendiga. Preguntamos, ¿es la palabra de Dios? Entonces, hermanos, aunque muchas personas hablen de Dios o digan de Dios, la pregunta es si realmente están hablando conforme a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas a mí aberrantes y graves, hermanos, es cuando en grupos sectarios, la gente, en grupos sectarios obligan a la gente, a sus feligreses, a sus seguidores, a poner supuestamente el 10%. Eso es un robo descarado Para decirle, en la cara, así, en la cara. sí, papá, Y esos 10%, en nombre de si usted, hermano, si usted tiene una propiedad y vende esa propiedad, usted tiene que dar 10%. Si usted tiene un carro y vende el carro, tiene que dar 10% de lo que vendió. Y tiene que darle 10% siempre. Eso es un robo descarado. La palabra Dios habla del diezmo, sí, habla del diezmo. Pero la pregunta es si es para nosotros hoy día. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos examinar las prácticas si realmente son la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos, hermanos, a Micaías hablando por Dios y por otro lado, el rey queriendo hacer su voluntad independientemente de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que aprendemos? La palabra de Dios da advertencias de peligro. Léalo, por favor. Segunda Crónicas 18-16. Verso 33, 34. caía poderito a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, esto es lo que enseñó. O vuélvase cada uno en paz a su casa. Más disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el corcelete. Y arreció la batalla en aquel día, por lo cual estuvo el rey de Israel en pie y en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Micaías, ¿qué dijo primero? Él dijo al rey, así sentado el rey. Micaías primeramente le advirtió. ¿No? Es decir, no es que así fue el rey a la batalla y luego alguien se enteró, familias de él o algo se enteraron de la profecía. ¿No? Primero, él escuchó la profecía
O sea, escuchó la advertencia. He visto, decía Micaías, he visto a todo Israel derramado por los montes ah, como ovejas sin pastor. Y abajo en el 33, nosotros vemos, hermanos, que efectivamente sucedió lo que se decía de él en la profecía. Dice el verso 33, más disparando uno en el arco a la aventura, hirió al rey de Israel. Entre las juntas y el coselete. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde. ¿Y qué pasó? Y murió al ponerse sol. Tal como había profetizado Micaías. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Primero, lo que primero que hace Dios es advertir del peligro. Advertir del peligro, de lo que va a pasar. ¿Qué? La palabra de Dios, hermanos, nos advierte a todos. Mire, por favor, 2 Pedro 3:9, léalo por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios vendrá a cumplir sus promesas. Primero, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dios está dando la oportunidad para salvación de todos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿No? Y tercero, es necesario que el arrepentimiento que pide Dios en su palabra, sino que todos procedan a qué. Esta es la advertencia que nos da a nosotros como seres humanos. No necesitamos, escuchen ahora, a un profeta que venga a pararse aquí y nos diga qué va a pasar. No, en la palabra de Dios no. Ahí está, ¿verdad? Esa es la profecía más segura, dice la Biblia. ¿Qué? La palabra de Dios nos advierte a todos. Mire, en la mente de Dios está separado un tiempo, pero el día del Señor vendrá. Cristo vendrá de manera inesperada, como ladrón en la noche. Dios vendrá a cumplir sus propósitos, destruir la tierra, juzgar al mundo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Algún momento, algún día va a pasar eso. Cuando nosotros vemos acá, hermanos, esto nos asegura que lo que Dios dice se cumple. Dios dijo por medio de Micaías, mire, esto va a pasar, eso usted va a ir a la guerra, usted va a morir. Pero él no hizo caso, no le importó lo que las advertencias de Micaías. ¿Qué le dijeron los 400 profetas? Que la iba a ir bien, que iba a ganar la guerra, que Dios le va a acompañar, que va a estar con él. ¿Y qué pasó? ¿Quién tuvo razón? ¿Los 400 o el uno? El uno, Micaías. Lo mismo, entonces cuando vemos la palabra de Dios, nosotros vemos advertencias también. Advertencias que nosotros necesitamos, hermanos, poner atención, ¿no? Y nos llama al arrepentimiento antes que esto llegue, antes que el día de juicio venga. Lección 3. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente. Otra cosa. Micaías, hermano, se comprometió a eso, ¿no? Se comprometió a enseñar fielmente, aunque era un mensaje impopular. ¿Entiendes? Un mensaje que no le iba a gustar al rey. El rey estaba convencido que iba a ganar, iba a recuperar la tierra, pero Micaías dijo que no. ¿Eso qué nos enseña?
Eso nos enseña que necesitamos, hermanos, a enseñar fielmente la palabra de Dios, a pesar que el mensaje sea impopular. Recordemos esto. El rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho que no profetizaría bien, no profetizaría bien, sino mal. O sea, el rey le dijo, no ves, ahí está. Mientras los fariseos dicen que todo va a ir bien, él dice que va a ir mal. Juan 8:37 dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. ¿Quién dijo eso? Cristo. Cristo, hermanos, les reprendía muchas veces a los fariseos, saduceos. Y él sabía los corazones de los hombres. Y él dice que me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Según a Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Mire, una de las cosas importantes, hermanos, es que nosotros como seres humanos queremos siempre algo, queremos siempre la verdad, ¿o no? Claro, que no nos mientan, que no nos mientan, que nos digan la verdad, y sobre todo cuando se trate de Dios. Pero muchas veces, hermanos, sabemos que nos están mintiendo, pero no nos interesa, no nos importa. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no no estamos comprometidos con la palabra de Dios. Cuando no estamos comprometidos con la palabra de Dios y alguien viene diciendo algo diferente a la palabra de Dios en nombre de Dios, el nombre, ¿qué es lo que hace? Aceptar. A veces no acepta porque le conviene también. Porque le conviene, porque es conveniente para él. Aquí dice claramente, dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¿Por qué muchas veces, hermanos, cuando es la verdad, cuando está la verdad, no hay mucha gente? Porque para mucha gente, hermanos, el mensaje de pronto es impopular o no es conveniente, no le conviene. A veces la gente trata la verdad de Dios como si fuera un asunto de conveniencia personal. O sea, yo voy allá o estoy allá, es que me conviene. Si no me conviene, hasta ahí no. Pero no debe ser así. Recordemos, hermanos, que hay una sana doctrina. Debemos buscar qué cosa. La sana doctrina. La sana doctrina. Cuando encontramos la sana doctrina, ¿qué nos garantiza eso? Nos garantiza que detrás está Dios hablando la verdad, porque es la sana doctrina. ¿Sí? La sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacía Micaías? Estaba hablando conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente, a pesar del rechazo al mensajero. ¿No? Note aquí, 18:7. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo, ¿qué dice? Le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. ¿Sí se da cuenta? O sea, él predicaba fielmente a pesar de el rechazo del mensajero. ¿A quién estaba rechazando? Él. O sea, es decir, Micaías. ¿A quién estaba rechazando? Al rey.
No a cualquier persona, no al vecino que está, que con quien puede conversar y no pasa nada. Estaba El rey, en contra del rey, todo. pero estaba hablando fielmente la palabra de Dios, fielmente la palabra. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud, hermanos, debe ser siempre hablar la palabra de Dios, ¿no? Por más que haya un rechazo sobre el mensajero. A mucha gente no le gusta la verdad. Mucha gente la rechaza, rechaza el mensaje y el mensajero, ¿no? O a veces, hermanos, hay de pronto hermanos que quieren congraciarse con otras personas. Entonces aceptan el criterio de otras personas en contra de la voluntad de Dios. No, eso no debe ser así. La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermanos, y punto. Hechos 20, 26, 27. Pablo dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Represiones como cosas agradables para los oídos de las personas. Mateo 5, 11, 12. Léanlo, por favor. A toda clase de males contra vosotros, diciendo, gozaos y alegraos por vuestro galardón está en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es nada agradable ser rechazados, hermano. No es nada agradable, hermanos, ser señalado. Pero si la palabra de Dios le está respaldando a usted, no importa. No importa si usted es rechazado, si usted es vilipendiado, si usted dicen cualquier cosa de mal. Esas personas, hermanos, yo he tenido muchas veces que hacer muchas represiones, sobre todo a muchos hermanos. Y yo creo que a esos hermanos les gusta mucho la represión mía con la palabra. Pero ellos no tienen argumento para defender sus prácticas, defender su manera de actuar. Pronto Hechos, ¿No? en Hechos 4:18, Sí. los llamaron y les ordenaron determinadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, juzguen a ustedes mismos. Exacto. Es también ahí nosotros vemos, hermanos, el rechazo de los gobernantes por hablar la palabra de Dios. Ah, Aquí es interesante, hermanos, en esto dice, bienaventurado por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintieron. Dice aquí, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando dice aquí persiguieron a los profetas, nosotros podemos pensar en Micaías, quien era un profeta, ¿no? Él era un profeta de Dios, pero ¿qué estaba pasando con él en ese momento? Estaba siendo rechazado, ¿no? Por el rey en este caso, ¿no? Ahora, nosotros también vemos otra lección aquí. Debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios en todo tiempo. Fieles a la palabra de Dios en todo tiempo, ¿no? Por encima de las presiones. Por ejemplo, Micaías tuvo presiones. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, dice aquí, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. O sea, antes de estar presente delante del rey, ya le advirtieron. Ah, yo le estaba diciendo que Mire, aquí los profetas están 400, ¿recuerdan? Decía que todo va a ir bien. Cuidado, usted venga a estar diciendo que todo va a ir mal. Usted tiene que alinearse a lo que dicen los profetas. Ahora, una presión grande, ¿por qué? Es una presión grande hacia él, porque él no iba a hablar con cualquier persona, nada. Él iba a hablar con el rey. Entonces iba a hablar con el rey, y iba como profeta. Se supone que debería haber ido con un buen mensaje hacia él, ¿no? Echándole bendiciones. no, la misión ahí. Ay, bueno, Ahora, él estaba aquí, hermanos, ahí le advirtieron aquí, y sin lugar a dudas estaba presionado. La pregunta es, ¿qué pasó con él? ¿Siguió siendo fiel todo el tiempo? ¿O aquí dijo, bueno, salió de la casa y dijo, no, yo voy a hablar lo que diga Dios? Bueno, yo tengo el mensaje de Dios y voy a decirle al rey. Y de pronto, antes de estar con el rey, me dicen esto. Entonces Micaías cambió de pensamiento, pues dijo, no, aquí está mucha gente, voy a decirle cosas que sean parecidas a lo que ellos dijeron. ¿Así pasó con Micaías? No. Él fue fiel a la palabra de Dios en todo tiempo, a pesar de las presiones. En nosotros, hermanos, debemos ser fieles en todo tiempo, a pesar, muchas veces, hermanos, la presión de la familia, muchas veces. Mira aquí, Lucas 14, 25 al 27, léalo por favor. grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a tu padre y a tu madre, a tu mujer, a tu hijo, y a tus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede servir. Y el que no carga tu cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tremenda presión aquí. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, mire, ofrecíme a mí, alcanza la salvación de su alma, alcanza la vida eterna, o usted sigue a su familia. El hombre tiene que escoger. El Señor Jesucristo decía claramente aquí, grandes multitudes de acompañar, grandes, mucha gente. Y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a su madre, a su mujer, a hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede salir. Ahora, nosotros, normalmente, cuando dice aborrecer aquí, nosotros pensamos en odio hacia la familia. No, no estaba diciendo eso aquí. No estaba diciendo esa palabra aborrece en el original, en términos griegos, no es odiar, no tiene la idea de odiar, ¿no? Sino más bien tiene la idea, hermanos, de escoger. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea, un rechazo, ¿no? No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene por de mí no puede ser mi discípulo. Hermanos, si Micaías sucumbía a la presión y no le decía al rey exactamente la profecía que Dios le mandó a decir, ¿podría considerarse profeta de Dios? No, imposible. Imposible. De igual manera, amados hermanos, si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos
buscar las cosas de Él por encima de otras cosas. En este caso, la familia. Por encima del mundo de pecado. Debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios de todo tiempo por encima del mundo de pecado. Dice, oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, hermanos, debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios en todo tiempo. Por más difícil que sea la situación, Como Daniel. ¿no? Como Daniel, otro ejemplo. Y en quinto lugar, la quinta lección, con la palabra de Dios, la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Aparentemente, el rey ganó, porque él pudo hacer lo que él quiso. Él pudo ir a la batalla, ¿no? Él pudo coger su ejército y el ejército que él quería, pero ahí le aconteció la profecía, murió, ¿no? O sea, las palabras de Micaías eran ciertas, ese es el punto aquí. Mire, 18:27, y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí, dijo, además, oíd pueblos todos, ¿no? Note, más disparando un arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve a las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los asirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Note lo que dice Micaías aquí. Micaías fue a la cárcel, le puso en la cárcel y dijo, si vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. O sea, ¿qué pasó, hermano? Esa es la última vez que Micaías debería ser, según la profecía. ¿Por qué? Porque si iba a la batalla, ¿qué decía Dios? Iba a morir. Entonces dice Micaías, listo. Si usted vuelve sano, en paz, ganando la guerra, yo soy un falso profeta, en otras palabras. Jehová no ha hablado por mí. Y esto, hermanos, estos falsos profetas, ¿no? De Micaías, abundan ahora aquí, ¿no? En las iglesias sectarias muchas veces no. Dios me ha hablado. Dios me dijo. O de pronto ponen a una persona a hablar y dice, bueno, yo te voy a profetizar lo que y le profetiza cosas buenas. Dios me está diciendo. O yo veo que empieza a hablar en lenguas y otro empieza supuestamente a interpretar y le empieza a interpretar las lenguas. Puro engaño, hermanos. Puro engaño. Pero en este caso vemos nosotros, hermanos, que Micaías tuvo la razón. Con la palabra de Dios la victoria está asegurada. ¿No? Apocalipsis 7, 14, 15. Leanlo, por favor. Yo Ya. le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Exactamente. Pero en la palabra de Dios la victoria está asegurada. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿No? En conclusión, la primera pregunta.
¿Qué hará usted con la palabra de Dios? Delante de todos nosotros está la palabra de Dios, de todos nosotros. La palabra de Dios está delante de mí, la palabra de Dios está delante de usted. La pregunta es: ¿qué hará? ¿Qué hizo el rey? El rey lo que hizo es ignorarla y rechazarla. No le importó la profecía verdadera de Dios por medio de Micaías, sino que se fue a hacer lo que él quiso y sufrir las consecuencias. De igual manera, la palabra de Dios está delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ignorarla, rechazarla o obedecerla. Aquí está: ignorarla y morir eternamente, o obedecerla y así vivir eternamente. Y por último, ¿vamos a hacer como acá o hacer como Micaías? ¿Quiénes vamos a hacer? Acá se fue ignorando. Y Micaías siempre se mantuvo dentro de la palabra de Dios. Amados hermanos, vecinos, considere lo importante que es la palabra de Dios. El llamado siempre va a ser el mismo, ¿no? De obedecer la palabra de Dios. Obedecer esta palabra bendita de Dios. Esta palabra divina de Dios, ¿no? Les doy las gracias y que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano David, por el estudio de esta noche.